Queremos enviar un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a la distancia. Que el Señor les bendiga y que donde quiera que estén, también el Señor hable a sus corazones en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado El cristiano, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo ante las tradiciones. El cristiano ante las tradiciones. ¿Qué actitud toma usted como cristiano, como seguidor de Cristo, después de haber terminado esa serie tan hermosa, Seguidores de Cristo? ¿Qué actitud toma usted ante las tradiciones? Hemos iniciado el mes de diciembre y, como dice una canción por ahí, y sus posadas. Se viene la Navidad, el Año Nuevo y lo que le sigue. Decía nuestro hermano Pastor Carlos que la iglesia tiene festejos, ¿verdad? Y en esta mañana queremos meditar respecto a ello. Ustedes saben que en Manzanillo se celebra un evento que es cada fin de año. Le han titulado las autoridades Manzanillo se ilumina. Y el año pasado tuve una visita de una familia. Yo no sabía que el varón que venía de la familia pues pertenecía a una congregación o a una denominación diferente. Y pues estaban de visita en mi casa. Entonces se llegan pues las 11:30 de la noche. Y yo pensé, dije, bueno, estas familias querrán ver pues la bahía, cómo se ilumina. Y le dije al varón, ¿sabe qué? Lo voy a llevar para que vea las luces y pues vea el espectáculo ahí de las luces. Y me dijo, no voy a ir. Le dije, ¿pero por qué? Dice, es que mi religión no me lo permite, porque es pagano. Pues entonces me puse a platicar un poco con él y pues tuvimos una charla amena. Finalmente pues fue a ver las luces. Pero yo encuentro aquí 3 grupos de creyentes, bueno, de personas. Número 1, encuentro un grupo que dicen que todo es malo, que todo es pagano y que no quieren participar. Encuentro otro grupo que son los que dicen, no pasa nada, vamos a entrarle, vamos a hacerle. Tenemos libertad, Cristo nos hizo libres, entonces vamos a entrarle. Ese es el grupo número 2, pero hay un grupo número 3, y ese grupo son los que mantienen un equilibrio en la libertad de la gracia, guiados por la palabra de Dios en el poder de su Espíritu Santo. ¿De cuál grupo es usted? Recordemos que los primeros, los que dicen que todo es malo, que todo es pagano, pueden estar en el extremo de la religiosidad y del legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo es cuando con una obra que tú haces, crees que le vas a agregar o consideras que le vas a agregar algo a la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Legalismo es todo lo que le quieras agregar a la salvación. Como aquellos judíos fariseos que decían, está bien, Cristo es el Señor, es el Salvador, pero también nos vamos a circuncidar. Y el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas les dice, eso ya no es necesario, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz.
Entonces pueden, esos que a todos satanizan, que pueden ver todo satanizado, pueden estar en ese extremo. Quiero hacer la aclaración, y para todos los que me escuchan, que no pretendo ser el dueño de la verdad. Simplemente quiero compartir con ustedes esta humilde opinión respecto a la actitud, la posición que nosotros debemos de tener conforme a la palabra de Dios. Porque el tercer grupo, bueno, tenemos un segundo grupo, que es los que dicen que no pasa nada, que todo lo podemos hacer. Cuidado, esos pueden estar en el otro extremo, pero de la religiosidad. Ambos extremos no son los más adecuados. Sin embargo, en el tercer grupo tenemos a los que se mantienen en el centro del equilibrio, de la gracia, viviendo por fe a la luz de la palabra de Dios. Y de aquí pues la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué actitud toma usted ante todo esto? Tenemos fiestas religiosas, tenemos fiestas tradicionales, sociales, culturales. ¿Qué actitud toma usted ante todas ellas? ¿Son malas todas las tradiciones? ¿Existen tradiciones dentro de la iglesia cristiana? ¿Guardó el Señor Jesucristo alguna tradición? ¿Qué dijo el Señor al respecto de las tradiciones? Es interesante. Quisiéramos entrar en la palabra del Señor y veamos entonces un texto bíblico que quiero tomar como base para este tema de esta mañana. Yo quisiera invitarlos para que me acompañen ustedes al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 15, con una aclaración agregada para todos los que estudian la palabra de Dios, para los que son muy sistemáticos en los temas. Este capítulo, del versículo 1 al versículo 20, trata de la pureza interior, pero del versículo 1 al 9 nos habla también el Señor Jesucristo respecto a las tradiciones. Es decir, vemos aquí una figura de la actitud y de la forma como el Señor abordó las tradiciones. Entonces vamos a leer. Voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, este Jerusalén es porque, lo voy a mencionar, tiene una peculiaridad en ellos, en esos fariseos. No eran cualquier persona, eran personas ilustradas, estudiadas, conocían. Y estos llegaron a Jerusalén diciendo, con una pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte,
ya no ha de honrar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quisiera que me acompañara a dar gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana, con gratitud en nuestro corazón, Señor, y en mi corazón, elevamos esta acción de gracias a ti por tu palabra, por tu gracia, por tu bondad en esta mañana para con nosotros, y que me des, Padre eterno, este privilegio de poder exponer tu palabra. Yo te ruego que nos permitas escuchar tu voz. Háblanos, Señor, y enséñanos. Permíteme, Padre del cielo, tener claridad en mis palabras para poder enseñar a los hermanos, para poderles compartir, y que sea tu poder en tu palabra, tu Espíritu Santo hablando, Señor, dando, Señor, esa palabra que necesitamos para edificar, para crecer, para restaurar, para sanar, espiritual y físicamente. Ayúdanos, Señor, y toma el control de nuestra mente, toma el control de este tiempo, Señor, que ponemos en tus manos. Con gratitud en nuestro corazón te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, quisiera definir la palabra tradición. La palabra tradición tiene varias aplicaciones en las Escrituras. Y la palabra tradición viene de una palabra griega que es paradosis. Y paradosis quiere decir o significa un transmitir. ¿Pero un transmitir qué? Un transmitir oralmente, ya sea por escrito o oral, una enseñanza, una costumbre que se va a transmitir también esa costumbre de persona a persona. Entonces, tiene tres aplicaciones la palabra paradosis en las Escrituras. Una es enseñar, enseñanza, ya sea escrita o por palabra, doctrina y tradición. Las tres palabras son el significado de paradosis. O sea, paradosis se puede aplicar para enseñanza, ya sea escrita, oral, ya sea doctrina o ya sea tradición. En esta mañana pues no me ajusta el tiempo para poder hablar completamente del tema, de todo lo que implica esto. Pero quiero que nos concentremos en lo que es exclusivamente lo que el Señor Jesucristo está atacando aquí. ¿Cuál es el asunto que lo hace que Él se confronte con estos hombres fariseos y escribas? En el Nuevo Testamento, la palabra paradosis se aplica en dos sentidos, en dos formas, una forma negativa y una forma positiva. Y este texto que hemos leído la usa en forma negativa en la discusión entre el Señor Jesús con estos fariseos y estos escribas acerca de la tradición de los ancianos. ¿Cuál era esa tradición? Que se tenían que lavar las manos antes de comer una comida sólida, o sea, pan. Y aquí quiero ampliarme un poquito para hacerles ver un panorama un poquito más amplio de por qué estos hombres fariseos y escribas estaban en esa postura, porque la tradición judía, la tradición oral judía parece haber sido de tres clases. Número uno, pretendidas leyes orales
dadas por Moisés. O sea que Moisés no solamente mandó algo escrito, sino que les habló. Y eso que se habló después quedó cristalizado en los escritos que se hicieron, al igual que los apóstoles. Número 2, esta tradición oral judía parece haber sido decisiones de jueces a través de la historia. Es decir, los jueces daban instrucciones y eso quedaba plasmado como algo que se tenía que llevar a cabo. Hoy en algunas organizaciones suele suceder así. Incluso hoy en día hay líderes que se consideran infalibles en sus declaraciones. Si usted no conoce a alguno, pues al menos a uno, yo conozco al menos 3 líderes de organizaciones, pero al menos uno que a usted le suena, pues es el Papa. El Papa es un líder que él escribe, y lo que escribe, dicen en la organización, que es infalible, o sea, que no tiene error. Y esta era la situación de aquel tiempo, o sea, que hay un paralelismo en este sentido. Y esta tradición oral judía, en el número 3, era una interpretación de las escrituras. ¿Quiénes interpretaban? Los rabinos, los maestros. Y esta es la que Jesús atacó al considerar que ellos habían añadido a la palabra de Dios y por eso los hacía culpables. O sea que cuando usted ve a una persona de alguna organización que está enseñando algo que no es lo que la palabra de Dios dice, o está enseñando algo que le está añadiendo o lo está manipulando, eso, hermanos, no es lo más correcto. Y usted le tiene que decir, porque eso los hace culpables. ¿Cómo puedes adoctrinar a un niño para que haga una ordenanza dentro de la iglesia y le digas una mentira o no le digas la verdad completa? Como cuando adoctrinan a los niños para que hagan ciertos eventos en la iglesia, en ciertas iglesias. En el caso específico de la Iglesia Católica, que les tienen que enseñar los 10 mandamientos para que hagan una ordenanza que ellos le llaman la primera comunión. Pero esos 10 mandamientos le han quitado el segundo mandamiento. Y en los escritos que ellos tienen y en el libro que ellos tienen, no se los enseñan de una manera incorrecta, porque les están mintiendo. Y han ido modificando algunas cosas. Por ejemplo, en primera instancia, ¿cómo es que lograron hacer 10 mandamientos y nada más le habían quitado uno, el segundo, y quedaban 9? Pero del número 10, del 10º, hicieron 2. Y el 10º es: no codiciarás la casa de tu prójimo. Y el texto agrega: porque en la casa de tu prójimo pues está su mujer, su caballo, su burro, su carro, todo. Entonces, en primera instancia ellos dijeron: no, pues entonces no codiciarás los bienes ajenos, pero no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y así lograron hacer otro más. ¿Cuál es mi actitud ante esto? Yo le digo a las personas que he tenido la oportunidad a través del tiempo, que he conocido a varios que enseñan a los niños, yo les digo: estás siendo responsable de lo que le estás enseñando a esos niños. Esa es una responsabilidad de usted para poder decirles, pero tiene que conocer un poco y saber qué es lo que se está haciendo. No es correcto. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su base para definirlo? Pues que se les dio así, les dijeron: esto es así. ¿Quién lo dijo?
Pues allá los jerarcas, el Papa. Entonces, no debe de ser. Jesús, nuestro Señor, los hace culpables. Y todo aquel que manipule, que vaya por encima de la palabra de Dios, se hace culpable. Porque dejan el mandamiento. En este caso, Jesús les está reprochando: ustedes están invalidando un mandamiento. Lo han dejado. Mire lo que les dice en el Evangelio de Marcos 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuál tradición? Una tradición oral, transmitida de persona a persona. Un hombre dicta algo, un juez, un líder, y eso se hace una regla, se hace una ley que tiene que llevarse a cabo. Pero por encima de la palabra, sí, por encima de la palabra. Porque dejan el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Así es como por pretendidas tradiciones de ellos, una tradición oral suplementaria de la Escritura, el mandamiento de Dios quedaba ignorado en este caso. ¿Cuál mandamiento? El quinto mandamiento de la ley, del Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Cuál era ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. El único mandamiento que en la palabra de Dios viene con una promesa: para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Quedaba anulado, ignorado, desatendido en sus demandas. ¿Cuáles demandas? Pues que tenían que hacerse cargo de sus papás, que no se olvidaran de honrarlos hasta el final. Pero eso quedaba anulado, desatendido. ¿Y qué hacían? Manipulaban y los sustituían por una norma humana. Entonces aquí en esta parte de la Escritura del Evangelio de Mateo, del 15, el 1 en adelante, encontramos una querella de los escribas y los fariseos contra los discípulos de Jesús. O sea, el problema, la bronca era con ellos, con los discípulos. ¿Por qué? Porque comían sin lavarse las manos. Estos escribas y fariseos venían de Jerusalén, como ya les dije. Eran hombres instruidos en la ley y por tanto también debían de ser mejores que los demás, pero eran peores. ¿Por qué eran peores, hermanos? Porque los privilegios exteriores, si no sirven para disponer mejor las cualidades interiores, entonces estos privilegios exteriores suelen fomentar, suelen hinchar vanamente el ser, el ego. Y al ser humano le gusta, el ego le gusta hincharse, sentirse así. ¿De qué? De orgullo y de malignidad del hombre. Vuelvo a repetir, si los privilegios exteriores no sirven para disponer mejor los interiores, tu interior, entonces esos privilegios exteriores van a hinchar la vanidad, el orgullo y la maldad del ser humano. ¿Cuál es la acusación que estos hombres traen? La no conformidad de los cánones de la sinagoga. ¿Y cuál era esa? Y le reprochan a Jesús y le dicen: ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era esa tradición? Lavarse las manos antes de comer comida sólida, o sea, pan. Estos ponían tanto énfasis como algo muy importante, hermanos, aquí, en este aspecto religioso,
al suponer que la comida tomada con manos sin lavar los contaminaba ceremonialmente. O sea, ellos decían, si como sin lavarme las manos, me voy a contaminar espiritualmente, ceremonialmente. Tal costumbre de lavarse las manos está recomendada por higiene. Claro, digo, para que no se vaya ahí de aquí diciendo, pues no me voy a lavar las manos ya, ¿no? No, salga y lávese las manos. Pero nada tiene que ver con la religiosidad, con la religión. No había motivo para imponerla como un rito necesario. Si usted tiene su Biblia abierta, en el versículo 11, Jesús les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Está hablando espiritualmente. Si come un pan podrido, pues puede pensar usted, no, sí me contamina, sí, pero físicamente lo va a enfermar. Pues obviamente, la lógica elemental le va a decir, no te lo comas. Pero estaban en el asunto espiritual, ceremonial, religioso. Mira, los discípulos de Jesús, aunque eran iletrados, o sea, no estaban tan documentados como ellos, sabían lo suficiente para no tenerla, esta tradición, como precepto de ley, y por eso no se cuidaban de observarla. Sin embargo, vemos que Jesús es el que responde esta querella y justifica el mal modo como ellos se presentan, los fariseos, y les reprocha. Y él hace una defensa en el versículo 3, lo volvemos a leer de Mateo 15, cuando ellos le dicen, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto tus discípulos? Y él les responde, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así es como han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Escuche, quiero leerle en una versión diferente, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y cuando se habla de este mandamiento que están ellos invalidando, dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. En esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente y otras que puede haber, encontramos una respuesta prácticamente a este asunto de qué se trata esto, de invalidar este mandamiento. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Pues diciendo, sabe, mejor yo doy una ofrenda y ya con eso me deslindo de la responsabilidad de atender a mis padres. Espérate, pero el mandamiento pues lo invalido. ¿Pero quién dijo eso? No, pues nosotros, los ancianos, ya se estableció. Y ese es el reproche del Señor, el cargo que el Señor les imputa. Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Y aquí, hermanos, quiero sentar una base, un principio que quede bien grabado en su mente. Toda tradición que violente, que vaya por encima de un principio, de un mandamiento de la palabra de Dios, toda tradición que esté por encima de ese mandamiento es una tradición mala. Es una tradición que usted no debe de practicar.
La actitud de Jesús ante los religiosos y su tradición, ahí Él fija una postura, Él fija una actitud al recalcar, número uno, la importancia de lo interior más que de lo exterior. Él les está diciendo, miren, el problema no está en lo que comemos, porque eso se va a la boca, pasa al estómago y se va, hace su función, sus nutrientes se absorben y se va a la letrina. Pero lo que sale de aquí, por aquí, eso sí contamina al hombre, porque lo que sale de aquí es lo que abunda en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso, si tú no lo tienes que hacer con cuidado, en el temor de Dios, eso sí contamina. El corazón bíblico, hermanos, es todo tu ser, incluyendo la mente. En la mente está el todo. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que tienes acá? Y de la abundancia de lo que tienes va a hablar el corazón. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Esta postura que el Señor toma es básica para nosotros, hermanos. Pero también aquí el Señor toma una postura respecto a la tradición y nos enseña qué tradición es mala. Escuche, en la gracia usted ha sido libre. El Señor le da a usted libertad para actuar, pero alejado del pecado, en la obediencia a la palabra de Dios. De ahí pues que volvemos a recalcar la importancia de leer las Escrituras. Consígase una Biblia de estudio. Si este aparatito lo tiene a la mano, píquele ahí en el Google, póngale preguntas, háblele, pero relacionado a la enseñanza de la palabra de Dios. Tenga un diccionario a la mano, acérquese a los discipulados, pregunte. Es importante la enseñanza de la Escritura. Es como decirles que si usted no conoce algún artículo de la Constitución mexicana, hoy se habla mucho cuando, no sé si en otro lado, pero en el Colomo hay muchos retenes, hermanos. Ahorita está lleno de gobierno y en cada retén te paran. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué les digo o qué hago? Y a veces unos te tratan bien, pero otros te tratan mal. Y tú le dices, señor oficial, ¿cuál es el delito que yo cometí para que usted me detenga? ¿Estoy detenido? No, es solo una revisión de rutina. ¿Es legal? ¿Me puede usted bajar del vehículo? ¿Me puede revisar? Eso, si tú no conoces nada de la Constitución, artículo 16, si no conoces nada, pues no tienes ningún beneficio. O sea, el que no conoce la Constitución no tiene ningún derecho, porque no lo defiende, no sabe. Llegaron allá a mi pueblo y ya me tocó estar ahí. Llegaron y se metieron los soldados, esculcaron todo. Y por allá encontraron una pistolita chiquita, una 22 de un amigo mío, y lo sacaron del greñero así, le dieron unos jalones y unos golpes así. Estaban violando la Constitución. Usted puede tener un arma no reglamentaria, no le estoy fomentando que compren armas, no se vayan a salir queriendo comprar armas de aquí. Les estoy poniendo ejemplos que suceden arbitrariamente, pero también hay autoridades y oficiales. El otro día estaban unos aquí enfrente y les dije,
Qué bonito es que nuestros hijos los vean a ustedes como un glorioso ejército mexicano que defienden la soberanía del país, pero que no se pasan poniendo nada más cintas donde quiera. Y se me quedaron viendo así como, y me dijo mi esposa, te van a dar unas cachetadas. Le dije, no, no los estoy ofendiendo. Terminamos siendo compas al final, pero les dije, felicidades, cuando ustedes defiendan exactamente los principios para los que ustedes fueron formados, servir y proteger al pueblo, no servirse de él, no hacer uso de su autoridad. Pero si no conocemos, hermanos, si usted no conoce la palabra de Dios, no tendrá nada en la gracia de Dios, porque al final la gracia de Dios es objetiva, y objetiva quiere decir que está basada en el conocimiento que usted tiene de ella. Pero si usted no tiene este conocimiento de la palabra, usted va a ser una persona subjetiva. ¿Y qué es una persona subjetiva? Es una persona que se deja llevar por la circunstancia, por la emoción, por el sentimiento y por su propia mente. Es que yo digo, es que yo pienso, es que yo quisiera. No, espérame. No es como tú quieres, como tú piensas. No, a ver, ¿qué principio hay en la palabra de Dios? ¿Qué mandamiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia, en esta situación? Entonces las escrituras son fundamentales, hermanos. Como les he repetido, yo estuve viendo algunas, no las vi todas las enseñanzas de la serie que acaba de terminar la iglesia con el pastor Antonio. Y hermanos, un tesoro de enseñanza, una riqueza de enseñanza, pero tenemos que volverlas a ver. Saque notas y quédese con algo usted para que eso le sirva. Sin embargo, hay cosas en las escrituras que no son muy claras en cuanto a hacerlas o no hacerlas. Así es, hermanos. Quiero citarles un texto del libro de los Romanos en el capítulo 14. Y hay dos versículos que quiero citarles en la parte B. La parte B quiere decir de la mitad del versículo en adelante. Y el versículo número 5 del capítulo 14 del libro de los Romanos dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El versículo número 22 en la parte B dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿En lo que aprueba qué? Una decisión. Los jóvenes, cada vez que toman una decisión, ¿en base a qué lo están haciendo? El contexto de este capítulo, del 14, hermanos, usted léalo en su casa, léalo completo, vuélvalo a leer. El versículo número 1 dice: reciban al débil en la fe, pero no para discutir de opiniones. Es que yo creo, espérate, a ver, no, pero yo también creo, no, pero yo creo así, no, pero yo, y empieza una discusión. Y el Señor te dice hoy en esta mañana: recíbelo, pero no para discutir, enséñale. Y si no tienes que enseñarle, pues no discutas, porque al final va a ser una discusión inútil. Porque ¿qué va a surgir de ahí? Nada. Bueno, tal vez salgan mal, no se edifican. Y en todo, hermanos queridos, amados, está por encima de todo la figura del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas está basado en sus méritos que hizo Él por ti y por mí. Él te dio esa gracia para que tú seas el portador
Hemos cantado ahorita un canto que tú tienes que hablar de las cosas de Dios, darle la gloria a Dios. Pero no puedes darle la gloria a Dios si tú no lo reflejas con tus actos. Con tus actos. ¿Por qué? Porque las palabras pueden oírse. Bueno, se pueden hablar, pero tal vez no las escuchen porque tus actos las apaguen, las hagan que no se escuchen. Es necesario esto, hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo en este capítulo, miren, simple, está en una situación, en un tema de, unos dicen que el domingo es el día bueno, otros dicen que no, que el 25 no, que fue en marzo, otros dicen que no, que debe de ser el lunes. No, dice, hacen diferencia entre un día y otro día. Eso no tiene nada que ver. Otro dice, es que tú comes mucha carne de puerco. A mí no me gusta la carne de puerco y además es mala. Está mal ahí en la palabra de Dios. Yo mejor como un platillo de verduras. Y de eso está la cuestión. Pero el apóstol Pablo hace espéreme, no, esto no es el problema. No ese es el problema. Días especiales o comida. En otras palabras, cuando dice que estés convencido en tu propia mente, plenamente convencido, y que eres bienaventurado si no te condenas a sí mismo en lo que apruebas. ¿Cómo? Bienaventurado, sí, bendecido muchas veces. ¿Por qué? ¿Cómo voy a probar algo que diga, híjole, me comí esto, hice esto y esto es malo? No, pues no. Entonces, antes de hacerlo, pues no lo hagas, no te lo comas. ¿Sí me explico? O sea, eres bienaventurado si no te condenas en lo que tú mismo estás aprobando. Dice el apóstol Pablo, donde quiera que vayan, coman lo que les ofrezcan, háganlo con acción de gracias nada más y cómanlo. Lo que Dios santificó no es malo para el hombre. Pero ¿cuál va a ser nuestro criterio? La palabra de Dios. ¿En qué? En la libertad de la gracia. No hemos sido libertados para estar otra vez en esclavitud, pero en la libertad de la gracia tienes que tener un equilibrio, ni al extremo de la religiosidad, del legalismo, ni al extremo del libertinaje. ¿Qué es lo que te va a regir? La palabra de Dios. Entonces, de eso tiene que estar convencido en su mente, de todo lo que haces, que no es pecado, porque no estás violando ningún principio bíblico y no estás invalidando o anulando o pasando por encima de algún mandamiento. Un principio bíblico no está a la vista. Un mandamiento sí, es directo, literal, ahí lo lees. Un mandamiento es directo, pero un principio no lo alcanzas a ver muchas veces. Está ahí, lo tienes que discernir. Tiene que haber una iluminación de tu mente para que veas ese principio. Y algunos no está tan rebuscado. Mire, yo aquí en Manzanillo he visitado casi a todos los centros de rehabilitación. Y pues les comparto no voy como un ministro a estar dentro de los centros, no. Me gusta ir a hacer otras cosas, como apoyar y algunos otros eventos. Y hablo con las personas y les comparto la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el argumento? A ver, a usted, pastor o hermano, como me quieran decir, dígame dónde dice que yo no debo de fumar un cigarro de marihuana. Pues si no es malo, uno no es malo. ¿Dónde dice? Les pregunto, ¿alguien ha leído en la Biblia que diga que no debe, que diga la Biblia, no fumes marihuana? Entonces, ¿por qué no fuma? Que no me vayan a editar el video porque van a decir, el hermano dijo que fumara marihuana.
Hermanos, porque hay un principio. Usted es un hijo de Dios, es una nueva criatura. Usted es consagrado para el Señor, apartado del pecado y de lo malo. Entonces, un ejemplo para encontrar un principio que no está a la vista, pero ahí está. Por ejemplo, lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué no saben ustedes que ustedes, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué no saben que Dios mismo mora en ustedes? Y que el que haga algo en contra de ese cuerpo, que es el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá a él. ¿Qué principio nos acoge aquí? No dañar el cuerpo. Y nos lleva al mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí encontramos más principios de amor. ¿Por qué? Porque por amor a mi prójimo, la palabra no te dice muchas cosas, pero ahí está, el principio es el amor. Por amor a tu hermano, el amor a tu prójimo, aunque no sea tu hermano en Cristo, aunque no sea tu familiar, pues tú tienes que amarlo. Ámalo como tu vecino. No, hombre, qué vecino tengo tan malo. Ámalo como tu amigo. No, ¿qué amigo va a ser? Ni hermano, ni amigo, ni compañero. Bueno, ¿cuál es la última voz que escuchamos del Señor? Ámalo como tu enemigo. Y al final el principio sigue estando ahí. Siempre va a haber un principio. Si no está bien claro, siempre busca el principio y ese va a estar ahí. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Ahí va a estar. Entonces, esa es la parte que Dios quiere que tú tengas presente en la mente. Todos debemos de estar convencidos, todo usted debe de estar convencido bien en su mente de que lo que haces es por obedecer la palabra de Dios, aunque se burlen, porque hay ocasiones en que tú no quieres participar y te dicen, te meten presión los amigos, las amigas, las personas. Cuando vas sobre todo a una fiesta, anoche estuve en una posada y pues estaba una garrafa así y le dije, es agua de Jamaica, y me dijeron, pruébala. Y le dije, pero es agua de Jamaica, tú pruébala. Le dije, no, un garrafón así grandote, me costó bien barato. Dijo, pero el bueno. Y era un tequila de agave, hermanos, bien, según de lo más fino, pero lo compré a granel y gloria al Señor. Yo agradecí, pero le dije, no puedo participar. Y era un gran contingente de personas, hermanos. Yo le dije, no, pues, ¿qué tanto? Y empezaron como a quererme decir algo que me sintiera yo así como que no pasa nada. Pues, no quiero participar. No, ahora no. Pues dentro de todos, finalmente me dijeron, di unas palabras, y dije unas palabras, hermanos, pero obviamente relacionadas con el Señor Jesucristo, y dándoles la bendición a todos, que Dios los bendiga y que pasen unas felices fiestas. Les dije, pónganse a cuentas con el Señor para que la paz que Dios nos ha ofrecido venga a ustedes. Así quedó. Cuando ya me despedí, salí y me encara un hombre que estaba hasta allá, hasta el fondo, y me dice, tú eres diferente a todos nosotros, porque es una asociación, hermanos, es una asociación en la que yo estoy, es una asociación de pescadores, y yo soy en esa asociación, es una cooperativa, y ahí estaban las familias y estaban todos, y ese hombre me encara, nunca me había hablado, y me dice, tú te ves diferente de todos. Dice, qué bueno, dice, que tú nos enseñas de esa manera. Amados hermanos, no me gusta hablar de esta manera, pero creo que es una forma de poder transmitirles la importancia que tiene esto que estamos hablando. Es muy importante
que te mantengas en el equilibrio. No quiero entrar en controversia en esta mañana, pero yo espero que al final tú entiendas qué pasaría si yo me tomo me decían poquito, ¿qué pasaría? ¿Me condenaría? ¿Me iría al infierno? Pero por amor a mi prójimo, por guardar el testimonio delante de ellos que no lo entienden, que no saben, yo le dije no lo haré. No me pasa nada, ni tampoco pues es mi línea. Pero no lo satanizo. No lo satanizo, porque si lo satanizara, ¿qué es lo que satanizamos? La borrachera. La borrachera está prohibida por parte de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un criterio, pero en base a la palabra del Señor. Todos debemos estar convencidos, y usted debe estar convencido de que todo lo que hace es por la palabra de Dios, y tener una firme convicción que el Espíritu Santo le dé, una firme convicción, y esa convicción que Dios le dé en cada una de las celebraciones que usted tiene, se la va a dar el Espíritu Santo en base a la oración. Si usted es una mujer, usted es un hombre de oración, tenga la seguridad que el Señor lo va a guiar, le va a dar ese discernimiento, y le va a hacer sentir incómodo cuando no está haciendo o no está en el lugar adecuado. Pero si usted no ora a Dios, difícilmente tendrá usted este discernimiento. Y también por compasión al prójimo, porque usted debe de compadecerse de los demás. ¿Cómo? Cuando usted haga algo que le es permitido, pero al otro posiblemente no lo entienda o todavía no lo asimile, usted no lo haga. Dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios 10:23: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Aquí se les está enseñando que aunque los cristianos tienen libertad en Cristo, no todo lo permitido es bueno o edificante. La clave es buscar el bien de los demás y la gloria de Dios, no solo el beneficio o placer para usted mismo, porque eso por el placer de usted mismo sería un tropiezo. Entonces no buscar eso. Hoy tenemos un montón de tradiciones, hermanos, un montón. ¿Usted participa de la rosca de Reyes? El Día de los Reyes. Tenemos tradiciones culturales, tenemos religiosas, la Semana Santa. El problema de las tradiciones hoy en día no es tanto si son buenas o malas, sino la forma en cómo las celebran. La Navidad. Hoy no es el tema, hermanos, porque tendría que ocupar un tiempo específico para hablar todo lo que conlleva la Navidad. Pero les pregunto, hay quienes no celebran. Pero les pregunto, y la controversia es porque Jesús no nació el 24. Y hay un problema ahí. Y empiezan, ¿qué están haciendo? Lo que en Romanos 14 estaban haciendo. Es que no fue el 24, fue en marzo. No, fue en julio y entre julio y agosto. ¿Cuál es el principio aquí, hermanos? El principio no es el día. El principio es que un día nació nuestro Salvador. El problema de la gente y de la sociedad es que lo ha festejado olvidándose de ello. Pero los cristianos deben de saber que hay un día que el Señor Jesucristo vino y se encarnó en esta tierra. Porque si el Señor no vino
entonces Él no murió. Y si Él no murió, entonces no resucitó. Y si no resucitó, entonces no va a regresar tampoco. Entonces Él vino a la tierra, Él nació en una mujer, se encarnó y vino como un niño. Ese recordatorio, esa conmemoración en sí mismo no es mala, pues es algo que tenemos que recordar siempre. El problema es cómo lo celebramos, cómo usted lo celebra y cómo lo celebra la gente. Si la gente lo celebra mal, pues ellos, pero usted debe de celebrarlo de una manera bien. Igual, lea Romanos 14. Si usted dice, yo no celebro, se respeta. Pero nada más le recuerdo una cosa: el Señor es digno de recordar que un día Él se encarnó en este mundo. Y eso, hermanos, no debe de ser algo de satanizarlo ni de rechazarlo como algo totalmente. O hay un problema, y ese es el asunto. No me quiero meter en eso, pero hay un problema que dicen: es que ese día se celebra una deidad de la antigüedad y fiestas malignas que se venían celebrando y las transmitieron y las pasaron para ahora para la cristiandad. Bueno, eso, hermanos, eso es como decirles que los dólares son malos. Los dólares traen ahí figuras idolátricas, masónicas. Si usted es de esos que todos satanizan en ese aspecto y trae algunos dólares, pues tráigamelos. Si todo es pagano, entonces, hermanos, todo es pagano. El salario, todo es así. Entonces, continuemos. Muchas tradiciones religiosas, culturales, el 16 de septiembre, 15 al 16, la rosca, los reyes, el día de los tamales, el aniversario. Si no está en la Biblia, ¿es malo? ¿Qué criterio va a tomar usted para ello? Pues que no se violente la palabra de Dios, hermanos. Si vas a partir una rosca de reyes, ¿dónde está el problema ahí? Tienes que ver eso. Si vas a celebrar un cumpleaños, ¿dónde está el problema ahí? ¿Cómo lo celebras? Y ahí es donde entra el equilibrio de la gracia, no la religiosidad, no el libertinaje. Amén. Hay una libertad espiritual y usted goza de ello. Lo que hacemos en la iglesia tiene que ser en la convicción de que es para la gloria de Dios, que lo hacemos en ese sentido, hermanos. Y usted tiene ese gozo de esa libertad, pero hay límites de esa libertad, lo cual no debe de llevar al libertinaje espiritual de la gracia, como lo que se hace en las iglesias. De la iglesia, Dios es un Dios de orden, pero hoy vemos en las iglesias que hay un desorden y ahí ya se pierde el equilibrio. Eso usted lo debe de tener como discernimiento. Hay acciones que son permitidas, pero no todas son convenientes, no todas edifican, porque pueden ser dañinas para usted mismo o para los demás. Sobre todo, nunca olvidar que todo lo que hagas debe de ser para la gloria de Dios en Cristo. Debe usted actuar como esa nueva criatura que Dios ha hecho. Usted es esa nueva creación. Dios creó al principio a los seres humanos, pero dejó de crear. Pero volvió a crear una nueva criatura en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento no hubo creación, ya no creó nada el Señor. Pero en el Nuevo Testamento usted se encuentra que hay una nueva creación. ¿Dónde está esa? Todos lo han citado.
Segunda de Tesalonicenses 5:17. Creo que es el texto. Todos se lo saben. ¿Cuál es? ¿Nadie? No recuerdo si es Segunda de Tesalonicenses. Creo que no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de los Corintios 5:17. Perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Eres una creación nueva espiritualmente. Evangelio de Juan 3:2. Es cierto, de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay una nueva creación y usted es un hijo de Dios, nacido de Dios, y como tal usted se debe de conducir en toda esa libertad de la gracia. Debe usted actuar en esto. Medite en esta palabra en relación a cuando se presente una tradición, ya sea de una manera o de otra. Cristo consideró malas algunas tradiciones, pero no condenó algunas otras tradiciones. Incluso la pregunta de que si Cristo participó, el Señor participó de alguna tradición, sí participó, pero como les dije, hay tradiciones en el Nuevo Testamento que se aplican en forma negativa, como en el caso de Mateo que acabamos de leer al principio, y hay otras en forma positiva. Y el caso de Lucas 4:16, vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Costumbre, paradosis, tradición. Juan 10:22 al 23. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué era esa fiesta de la dedicación? No estaba en el Antiguo Testamento, no estaba en la ley. Era una tradición donde se conmemoraba la dedicación del templo. Es una historia, hermanos, que fue rescatado por Macabeos y se celebraba, donde el templo, haga de cuenta que se lo quitaron a los enemigos y lo dispusieron para los judíos, y eso lo celebraban. Así que el Señor no condena en sí mismo las tradiciones, simplemente Él hace una aclaración. Toda la tradición que violente, que vaya por encima del principio del mandamiento de Dios, es mala. Y este paralelo lo encontramos en lo que sucede, en lo que sucedió en el tiempo del Señor con lo que pasa hoy en la actualidad. Y como les he dicho, Cristo nos ha dado libertad para vivir en la gracia, no en el libertinaje, no en la religiosidad. Y debe de existir ese equilibrio, nunca apelando a una tradición para violar el mandamiento o ir por encima del principio. Colosenses nos dice en 1:20-23, creo que es 1:20-23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto se está refiriendo a que muchas personas practicaban algo que se llama el ascetismo. El ascetismo es castigar el cuerpo, someterlo a duros tratos para lograr un grado de espiritualidad más alto. Dice, pues tienen cierta reputación,
todos esos actos, pero no ayudan, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, no nos vayamos a la fácil. Hoy existen tradiciones que invalidan y anulan la palabra de Dios, como el caso de algunas tradiciones de los hombres que aseguran que existe otro mediador o otros mediadores de la gracia y de la comunión con Dios, de la comunicación con Dios. O sea que le puedes pedir a Dios por otros medios, cuando la palabra de Dios dice claramente que existe un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, es claro ahí. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, hay un paralelismo de aquel entonces con el de hoy. Invalidar el mandamiento, la palabra, y eso no debe de ser. Pero también hay otras tradiciones que no son malas en sí mismas, sino en la forma como la gente lo celebra. Y como ya lo mencionamos, varias que usted tenga por delante, es cómo la celebramos. Y como les dije, los apóstoles eran depositarios y transmisores de la enseñanza divina. Bien haríamos, hermanos, y bien haría la iglesia en ser muy cuidadosos en conservar estos principios apostólicos. Se me ha terminado el tiempo. Simplemente quiero recordarles lo que el apóstol Pablo dice: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como yo se las entregué. O sea, hay una alabanza, hay un reconocimiento cuando usted guarda, usted mantiene el equilibrio de la gracia. Estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta. Cuando usted no permanece escuchando la voz de Dios, va a escuchar otra voz. Y esa voz puede ser de la carne, puede ser del mundo, puede ser de Satanás. Y el Señor no quiere que usted haga eso. ¿Para qué? Para que no gane Satanás ventaja sobre ustedes. Pues no ignoramos que Él tiene maquinaciones. Nos va a agarrar, los va a agarrar, hermanos. Y nuestras armas no son armas carnales. Nuestras armas de la milicia, de la batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Usted tiene que tomar esto en cuenta. La iglesia debe de resistir la tendencia a exaltar las tradiciones, las religiosas, dentro y fuera de la iglesia. No se debe de exaltar un evento tradicional más que darle la gloria a Dios. Yo he estado en lugares donde me dicen, bueno, hemos ido a eventos con la iglesia que pues bodas o cosas así, de eventos que se llevan a cabo 15 años, y cuando cantamos alabanzas dicen, ¿para qué cantan? Pues nomás que se haga la ceremonia ya. Pero siempre el Señor tiene que estar por encima de todo, tiene que estar primero. Tiene que haber un orden en la mente, hermanos. Si no hay orden en la mente, se le va a dar lugar al enemigo, pues es en la mente donde se ganan o se pierden las batallas. Tiene que estar alerta. Las Sagradas Escrituras son la única regla infalible de fe y conducta, la cual nunca se debe anular con o por ideas humanas, por una mala interpretación, manipulación de las Escrituras, como lo hicieron aquellos escribas y fariseos en el tiempo del Señor. Usted debe tener la seguridad de que lo que escucha, lo que lee, lo que interpreta, no esté por encima de lo que Dios ha establecido.
Él debe estar por encima de todo lo que usted haga. Es una falta de respeto a Dios cuando lo comparamos con otra cosa, cuando lo hacemos semejante, igual. Es una falta de respeto. Y la palabra respeto significa la acción de reconocer, apreciar y valorar las cualidades y atributos de nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra fe. No debe de participar usted de aquello que Dios aborrece, de lo que para Dios es abominación, convencido en su propia mente de lo que está haciendo. Y así usted puede continuar dándole la gloria a Dios, haciendo, practicando y llevando a cabo esa libertad que el Señor le ha otorgado. No nos hizo libres para estar otra vez en esclavitud. Ahora usted es libre, pero en el Señor, para darle la gloria a Dios. Amén. Pues vayamos, hermanos, recuerde los principios de cuidarnos, de dar testimonio y de que usted lo que haga, siempre usted no se autocondene a usted misma. Usted tenga paz en su corazón siempre y cuando todo lo haga en ese principio. Amén. Oremos a Dios. Bendito, amoroso Padre Celestial Todopoderoso, gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, estar delante de ti en tu presencia. Con gratitud en nuestro corazón elevamos esta acción de gracias delante de ti, Señor. Tu palabra ha sido predicada, ha sido expuesta en esta mañana. Queremos reconocer, oh Dios, que es tu gracia, es tu favor, no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú lo diste todo por nosotros, Señor, y no escatimaste nada. Y nosotros no podemos dejar de reconocer que todo tu favor, todo tu amor, toda tu gracia está en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Padre, gracias, mi Dios, por esa salvación tan grande que nos viniste a otorgar. Gracias por el privilegio, por el honor de ser servidores tuyos, de estar aquí delante de ti, porque aunque algunos se descarten de que no son servidores, donde quiera que van, donde quiera que están, son representantes, son embajadores del reino de Dios. Gracias, mi Dios, por trasladarnos del poder y del reino de las tinieblas a tu reino de luz, a tu reino admirable de Cristo nuestro Señor y Salvador. Señor, nos vamos de este lugar con la firme convicción de que lo que vamos a llevar a cabo, tanto en este fin de año como en los próximos meses y toda nuestra vida, sea, Padre del cielo, en esa dirección que tú has marcado a través de tu palabra. Gracias por los apóstoles que tú enviaste, que tú dejaste, por aquellos hombres, Señor, que han dejado un legado para que nosotros tengamos esta palabra a nuestro alcance. Gracias, mi Dios, por la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos vamos convencidos de que tú nos guiarás en cada evento que tengamos, que nos bendecirás para hacer bendición y que hallemos gracia delante de los demás. Padre, en tus manos está la condición de cada uno de mis hermanos. Si a alguno le falta sabiduría, otórgasela, Señor. Si alguno necesita de tu perdón, otórgalo, Padre del cielo. Y si alguno necesita sanidad, como lo hemos rogado, otórgasela, Señor, si es tu voluntad, en tu gracia y en tu favor, Señor. En esta mañana oramos con gratitud en nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, y recibe la gloria y recibe la honra desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.